Buenas tardes, familia, hermanos. Espero que se encuentren bien. Un abrazo. Que tengan un lindo día. Un fin de semana hermoso. Dios los bendiga, los cuide. Gracias siempre. Vamos a acomodar esto aquí. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Permítenos que esta palabra llegue a donde tú quieres y que esta semilla llegue a tierra fértil. Mueve, despierta esos corazones, que sea el Espíritu Santo que los despierte para poder creer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acomodar esto aquí un momentito. Que mira, aquí, familia, aquí en la esquinita, el YouTube, defensa.católica. Les tengo buenas noticias, dos buenas noticias. La primera es que, primero, darle gracias a todos los que han visto el video con el sacerdote. Jamás pensé yo compartir con un sacerdote en este tiempo. Yo llevo haciendo esto un año nada más. Mi meta era llegar a hablar con los sacerdotes, pero Dios quiso que habláramos ya con ellos. Y el padre Villamor fue excelente, fue una gran ayuda. Si ustedes escuchan cada segundo de esa entrevista, de ese compartir, ustedes van a encontrar una gran misericordia. Yo les tengo una buena noticia y tengo este pincito que dice Defensa Católica en YouTube. ¿Por qué? Porque el padre puso el video allá de donde es él, en Europa, y estas personas le encantaron. O sea que lo que discutimos él y yo llegó a Europa. ¡Wow! Increíble. Yo jamás pensé algo así. Bueno, pues llegó allá y le encantó y le dijeron que quedaron asombrados y quieren que lo hagan de nuevo, que lo sigan haciendo. Entonces el padre me contactó ayer con esa buena noticia, que el Espíritu Santo movió esos corazones y quiere que lo hagamos otra vez. Entonces vamos a hacerlo prontito. Ya estoy preparándola. Si ustedes tienen alguna pregunta al padre, me las envían, que yo se las voy a hacer. O sea que vamos a volver para el episodio 2. Dios es tan grande que nos regaló un episodio y ahora nos va a regalar otro episodio. Yo le tenía un montón de preguntas que hacerle de su experiencia, pero nos fuimos por la apologética y fue, wow, excelente. O sea que viene el episodio 2. Entonces otra hermana mía, una hermana amiguita mía, pentecostal, viene a hablar con nosotros de unas experiencias con nosotros. O sea que vamos a orar por eso, para que ella comparta con nosotros. Que aquí en este canal siempre se les invita, siempre con respeto. Como yo, que con respeto. Esperamos que siempre haya ese respeto, que hablan con la palabra de Dios. Entonces el temita de hoy va a estar bien interesante y un poco fuerte. Vamos a hablar de, en la palabra de Dios no existe la sola fe para salvarnos. El tema es la salvación por la sola fe. Eso no es de Dios. Me imagino que ahora mismo me deben estar diciendo, tú eres un hereje, pero en este tema en especial no voy a hablar nada más voy a leer y lo vamos a poner aquí. Para el 1521, para el año 33, el Señor nos enseñó que no solamente con la fe nos íbamos a salvar. Necesitamos la fe en Cristo y las obras de caridad. Eso es bien importante en la Iglesia Católica, las obras de caridad y creer en Cristo. Pero en el 1521, vamos a ponerlo aquí, llegó este caballero, Martín Lutero, lo vemos arriba, la segunda después de Jesús. En el año 1521, este caballero se fue a hacer una privada interpretación de la Biblia, y él dijo que nos salvamos solamente con la fe, solo fe, y así se llama la doctrina. Es una doctrina nueva que él trajo al mundo, no la de Cristo, porque Cristo no existe la sola fe, no, tiene que estar la fe con las obras. Tengo que creer y actuar, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Después de Martín Lutero llegaron todas estas religiones que las conocemos, son más de 100,000,
doctrinas diferentes, también que ellos creen en la sola fide, que es la sola fe, solamente con la fe. O sea que lo que quiere decir es que yo puedo ser un asesino, un delincuente, un ladrón, pero yo digo creo en el Señor, ya me salvé. No tengo que actuar, solamente tengo que creer. Estoy en la cárcel, maté a 50, solo digo creo en el Señor y seré salvo. Lo han escuchado, que ellos van por las cárceles, van por todos los lugares y dicen, confiesa que Dios es tu único salvador y serás salvo. Confiesa. O sea, que ellos piensan que hablando, ya nosotros lo decimos y ya somos salvos. O sea, que no hay que tener obras, no hay que actuar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Yo les voy a demostrar con capítulo y versículo que eso no está en la Biblia. Eso es una doctrina nueva que se enseñó. O sea que vamos aquí un momento. Y esto no es para buscar pelea. Esto es una obra de misericordia que siempre le digo. Y esto es para nosotros los católicos fortalecer nuestra fe. Que conozcamos nuestra fe. Para cuando tengamos esa oportunidad, cuando llegue ese momento que estas personas nos vengan a decir algo, nosotros sepamos defendernos con mucho amor. O sea que esto es para fortalecer la fe a los católicos y para que los protestantes conozcan nuestra fe. Porque todos sabemos que ellos nos persiguen, nos critican, pero no es porque ellos sean malas personas, es que ellos no conocen. Ahora vamos a Santiago, hermanita. Vamos a Santiago por ahí. Ellos no conocen nuestra fe y ellos nos atacan de las imágenes, de María, de la confesión, pero es porque no lo conocen. Ellos no son malos, ellos tienen un corazón lindo y están llamados a ser santos. Lo que sucede es que no la conocen y ahora nosotros le vamos a explicar aquí, yo le voy a explicar esta fe de 2000 años. Entonces la doctrina católica nos enseña que la salvación la buscamos a través de la fe en Cristo y las obras tienen que ir ligadas. Y esto es de mis palabras, pero vamos a verlo en la Biblia. Lutero llegó y dijo que nos íbamos a salvar nada más por creer. En la Biblia no dice que la sola fe. Les reto que lo busquen, donde dice que con la sola fe, vamos a ser salvos. Eso no existe en la Biblia. La Biblia sí dice que es con fe y obra. Entonces vamos a Efesios. Vamos a ver, esta es la Biblia Reina Valera. Vemos que no tiene ni sabiduría, ni Judith, ni Macabeo. Esta es la Reina Valera, lo vemos aquí arriba. Reina Valera, por si acaso. O sea que esta no es la Biblia católica. Vamos entonces a Efesios. Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a Efesios, capítulo 2. Vamos a ver Efesios, capítulo 2, del 8 al 9. Y esto es palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí dice que no somos salvos por no somos salvos por dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, que para que nadie se gloríe. Pues los protestantes leen esto y dicen, pero eso está claro, es por la gracia de Dios, no por las obras. Pero ese es el problema. Más adelante vamos a ver que son las obras de la ley, no habla de las obras de la misericordia, no habla de las obras de ayudar a las personas. Y aquí ellos dicen, pero ahí dice que no somos salvos por las obras, pero no siguen leyendo. Hay dos tipos de obras, una obra de caridad y una obra de la ley. Las obras de la ley son los mandamientos. Entonces sabemos que estas personas, antes de llegar a Jesucristo, si no cumplían un mandamiento, que nadie los cumplía completos, pues eran condenados. Pero Cristo vino a abolir eso. Y ahí se refiere a la obra de la ley. Les mostraré que para que podamos buscar la salvación con todas nuestras fuerzas,
debemos tener fe y obras. ¿Ok? Ahora vamos a Efesios capítulo 10, porque siempre hay que leerlo completo. Dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que vemos que en el 8 y el 9 dice, para mostrar, dice aquí, en el 8 dice, por gracias sois salvos por la fe, y esto no por vosotros, pues es un don de Dios, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Pero en el 10 nos va a explicar que son otro tipo de obras, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esto es un jaque mate, no solo con la fe, las buenas obras. Por eso siempre yo les aconsejo, cuando alguien les hable, porque van a venir a hablarles, siempre tienen que leer arriba y abajo de lo que les digan. ¿Ok? Entonces vamos a Romanos. Vamos a buscar a Romanos aquí. Capítulo 2. Entonces, a la iglesia, esto fue escrito como para los años 50, a la iglesia romana, iglesia católica romana. Vamos al 2, el 10. Ok. No, espérate. 2, 5 al 8. Dice aquí. Vamos aquí. Entonces vamos a ver aquí que a unos le dará vida eterna, que son los que hacen buenas obras, y al otro, pues vamos a ver qué es lo que él dice. Esto es palabra de Dios. Más por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del juicio, del justo juicio de Dios, la cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que la sola fe no existe aquí. Dice, vamos a leerlo de nuevo para que ustedes vean que el mundo nos miente. Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos se fueron a una secta porque le dijeron que era sola fe. Y la Biblia no dice eso. Mira lo que dice aquí. Más por tu dulzura y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual, o sea que en el juicio, pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, o sea que los que tienen buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea que si nosotros primero hay que tenemos fe, vamos a verlo ahorita, con obras. Al que obra bien, dice aquí, a los que perseverando en bien hacer, en las buenas obras, buscan gloria y honran, gloria y honra e inmortalidad. O sea que la vida eterna, ahí lo dice. Más a los que no son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. O sea que los que no hacen buena obra, los que no obran bien, vida eterna, a los que obran mal, ira. Y eso es en el juicio, dice aquí, en el juicio final. O sea que vemos que Pablo dice que necesitamos las obras. Es mentira lo de las obras de fe. Entonces nuestros hermanos dicen que por las obras de caridad nadie es salvo. Pero la palabra dice otra cosa. Porque sabe que vamos ahora a la cita de los protestantes. Vemos que menciona la fe. Y Pablo va a mostrarnos aquí que va a echar a un lado a las obras, pero a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no nos podemos salvar por las obras de la ley. O sea que vemos también los adventistas que ellos son con las obras de la ley,
Nadie se puede salvar por las obras de la ley y Pablo lo va a explicar aquí. Vamos a Tercera de Romanos, un capítulo más. Vamos a ver aquí. Y recuerden siempre que estamos hablando de la Reina Valera, la Biblia de los hermanitos. Vamos a leer Romanos, que esta es su cita, 23. Ay, ¿qué pasa que no se marca aquí? Ok, 23. Okay. Y esto es palabra de Dios. 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. O sea que ellos ven eso y había por la fe, pero ahí no dice sola fe. Y vamos a leer abajo, siempre vean más abajo. Para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto a su paciencia los pecados pasados. ¿Está bien? Dice por la fe, pero no dice sola la fe. Ahora vamos, que vemos que Pablo retoma y concluye y aclara este tema. Por eso hay que leer arriba y abajo. Ok, aquí está. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, más por la ley de la fe. Así que concluimos, ser el hombre justificado por la fe sin obras de la ley. O sea que estamos viendo que lo que hablamos ahorita, que de las obras, está hablando de las obras de la ley. Por las obras de la ley, ninguno de nosotros nos salvamos. Es por la fe y por las buenas obras. O sea que vemos que ellos entienden estos versículos mal, porque Pablo está hablando de las obras de la ley. Entonces, dice aquí, ahora vamos a leer un cuco que hace así añicos a la doctrina protestante de la sola fe. Y este libro que vamos a leer ahora, que una hermanita aquí lo dijo, este libro, Martín Lutero, el padre de todo hermano protestante, quería quitarlo de la Biblia. Si no me creen a mí, lo pueden buscar. Ok. No, vamos primero, perdóname. Vamos primero a Romanos 4 y después vamos a Santiago. Ok. Que Santiago, después vamos a ver que Martín Lutero lo quería quitar. Vamos del 1 al 12. Y nos va a hablar de Abraham, de su fe. Vamos a leerlo despacito. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Ahí está hablando de las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Como también David dice, ser bienaventurado el hombre el cual Dios atribuye justicia sin obras. Está hablando por las obras de la ley. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas, porque después vamos a Santiago que va a explicar todo esto. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Vamos, ven, que está hablando de las obras de la ley. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque no existía.
Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que es un poquito difícil de entender, pero Santiago nos lo va a explicar que Abraham tuvo fe, creyó en Cristo y actuó, llevó a su niño a hacer el sacrificio y ahí Dios lo paró. O sea que nosotros tenemos que tener fe con obras. Vamos ahora a Santiago, que esto es, mira, un banquete. Porque eso nos va a explicar esto que leí de Abraham. Vamos ahora a Santiago, capítulo 2. Vamos a ver. Y después, mi recomendación, después vayan por estos capítulos y versículos, que mayormente yo no hablo mucho, yo les leo la palabra. Y eso es para que ustedes vayan después y lo puedan leer y digan, este Antonio nos mintió, ¿qué nos dijo? Ahí lo pueden buscar. O sea que prepárense ahora, hermanos míos. Vamos aquí. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No las obras de la ley, las obras de caridad. Y este libro, Martín Lutero lo quería quitar porque le destroza la fe protestante, le destroza la sola fe. Vamos a leerlo. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, o sea que hagamos obra, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartados, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? O sea que, ¿de qué vale creer si nuestra fe no es guiada por, no hace que hagamos obras? Es una fe muerta. Y él lo va a decir ahora. Las obras de la caridad son bien importantes. Así vive la iglesia de Cristo. Fe con obras. Y ya vimos que la sola fe es una mentira. Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. No, esto ya lo leí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no lo dice Antonio Portilla, lo dice Santiago. Yo no había nacido para ese momento. O sea que la fe sin obras es una fe muerta. Si los hermanos de nosotros, amados, que los amamos, solo creo en Cristo y no tienen obras, es una fe muerta. Y si tenemos obras sin fe, es muerta, porque hay personas que obran, pero no están en gracia, no comulgan, no van a la confesión, no van a la iglesia. O sea que necesitamos la fe. Yo creo que yendo a la iglesia, yo me salvo. Yo creo que comulgando yo tengo vida eterna. Yo creo que cuando me confieso, mis pecados son perdonados. O sea que creo y voy a confesarme. Creo, comulgo, creo en la comunión y voy a la iglesia. Seguimos. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea que tu fe sin obras. Digo que creo en la Eucaristía, pero no comulgo. Digo que creo en la iglesia, pero digo que las iglesias todas son iguales. O sea que es una fe sin obrar, sin creer realmente, sin actuar, sin ir a misa, demostrar que es una iglesia, demostrar que la Eucaristía es Cristo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la sola fe es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Necesitamos nuestra fe por nuestras obras. Necesitamos mostrar mi fe por mis obras. O sea que entonces el 19, tú crees en Dios.
es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El diablo cree en Jesús. El diablo cree en la Eucaristía. El diablo cree en la confesión, pero es desobediente y no va, no tiene obras. O sea que cuando tenemos solo fe, el diablo también tiene solo fe, porque el diablo cree en Cristo. Ustedes no lo han visto, que cuando estas personas, ritos diabólicos, a donde van es a la iglesia católica. ¿Por qué será? Porque cree que ahí está la presencia de Dios. Se tumban las hostias, se las roban y las profanan. ¿Por qué? Porque creen que ahí está Cristo. Pero necesitamos fe con obras. Entonces, la fe del católico es bien diferente a la del hermano protestante. Y nosotros hacemos esto porque los amamos. Queremos que conozcan nuestra fe y sepan cuándo fue que esto cambió para ellos. Cambió con Martín Lutero, porque antes que llegara Martín Lutero éramos una iglesia, una fe, un bautismo, una esperanza, un Señor. Éramos uno. Pero el enemigo dividió la iglesia y crearon otra doctrina. Ellos tienen fe, pero no obran. Nosotros no podemos decir que tenemos fe sin obrar. Yo tengo en fe que Cristo perdona mis pecados, pero yo no voy a la confesión. Yo tengo fe que Cristo me va a dar vida eterna, pero yo no creo que en el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía, en ese pan está Cristo. Yo creo que Cristo me ama y me quiere salvar, pero yo no creo en su iglesia. O sea que es una fe sin obras. Creer, y eso lo vamos a ver ahora en la palabra, como Abraham. Abraham creyó, tuvo fe y hizo. ¿Okay? Entonces yo creo en Dios, pero no voy a misa. Católico dice, yo sé que Dios me perdona, yo voy a la confesión. Yo sé que Dios me quiere dar vida eterna, yo comulgo. Yo sé que Dios quiere que yo tenga vida eterna, yo voy a misa. Eso es una fe con obra. Entonces, vamos un momentito, porque yo les voy a mostrar qué dice Pablo, qué dice Juan, qué dice Pedro de las obras de caridad, de importante que son. Entonces vamos a un momento. Por eso Jesús dice esto, porque nosotros no podemos decir creo y no actúo. Vamos aquí un momento. Mateo 7:21. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, más que el que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea que con decir Señor, Señor, yo tengo fe, Dios te salva, no es suficiente. Él quiere que nosotros sigamos la voluntad de Dios y obremos, que creamos. Porque muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No. O sea que tenemos obras, creemos en Él. Eso es bien fuerte. O sea que la sola fe no está ahí. Sabemos que el diablo cree, pero no obra. Ahora vamos a el 2022, que Santiago, vamos a volver a Santiago, que Santiago nos va a dar un ejemplo. Vamos a buscar aquí. Santiago. Vamos a Santiago de nuevo. 2, 20 y 22. Dice, más quieres saber, hombre vano. O sea que el que tiene fe sin obra es un hombre vano. Que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bien, nosotros los católicos tenemos la fe de Abraham. Creemos, tenemos fe y actuamos en lo que Cristo nos pide. Cristo nos pide que vayamos a creer en su iglesia, que nos confesemos, que hagamos la Eucaristía. O sea que nuestra fe es la de Abraham. ¿No ves que la fe obró con sus obras? La fe con su obra. Y que la fe fue perfecta por las obras. Oh, ¡wow! ¡Qué lindo eso! ¿No ves que la fe obró con sus obras?
y que la fe fue perfecta por las obras. O sea que nuestra fe es perfecta cuando creemos que Cristo nombró a Pedro como papa y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nuestra fe es perfecta por nuestras obras cuando creemos que el cuerpo de Cristo es para la vida eterna. Nuestra fe con obras es perfecta cuando nos arrepentimos y vamos a confesarnos. Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a seguir. Vosotros veis que pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Vieron eso? Eso es destrucción, fe protestante. Wow, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por eso Martín Lutero quería quitar este libro de la Biblia. Wow, entonces yo, Antonio Portilla, en el 2024, que yo no me dedico a nada de esto, soy un lector que le traigo esta palabra para ver que el que quiera lo pueda averiguar. Dice aquí que no somos salvos solamente por la fe. Y los otros hermanitos dicen que es sola fide. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta. Sola fe, dice aquí, que estamos muertos. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea que la sola fe es muerta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ok. O sea que hay que estar contentos que tenemos la fe de Abraham. Y esto es con amor. Si los hermanos no lo ven, aquí está en la palabra de Dios. Yo les he hablado de la palabra de Dios, pues entonces tenemos que orar por ellos. Pero está en la palabra de Dios que la sola fe no es de Dios. Vamos un momento a 2 Corintios, ya mismo terminamos. Les voy a traer que las obras son importantes de parte de Pablo, de Pedro, Juan y el Maestro, Jesús. Vamos a ver aquí. 2 Corintios, capítulo 5, el 10. Dice aquí, palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que vamos a todos a aparecer en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. O sea, obras. O sea que vamos al tribunal y dice aquí que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Obras. Fe con obras. Entonces vamos entonces al 11 Corintios. Vamos a Corintios. Pablo nos sigue diciendo en el 11:15, ¿qué nos dice? Así que no es mucho si también sus ministros, que transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Hermanos, tenemos fe, pero las obras que hacemos no son buenas porque perseguimos a la iglesia. O sea que no creen en las obras, pero están haciendo malas obras cuando persiguen a la iglesia como Pablo persiguió a la iglesia. Esto es bien fuerte. Y esto el Señor se lo regala hoy de parte mía para que ustedes busquen todas estas citas que yo les doy. Porque mi estilo no es aquí hablar. Mi estilo es leer la palabra de Dios porque nosotros ya nos cansamos de escuchar todas estas personas hablando de lo que quieren de ellos. No queremos escuchar a la gente hablando de ellos. Queremos escuchar la palabra de Dios. Porque en este mundo lo que sucede es que ya no leemos la palabra de Dios y lo que hacemos es escuchar a un pastor que nos hable lo que él le venga a la mente. No,
queremos escuchar la palabra de Dios. Y Dios me libre a mí yo hablar de mis palabras. Yo siempre voy a hacer con capítulos y versículos, porque a mí no me interesa hablar de mis palabras. Yo quiero hablar de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Ok. Juzga según la obra de cada uno. Conservad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. No la obra de la ley, la obra de caridad. O sea que, ¿de dónde salió la sola fe? ¿De dónde salió la sola fe? De que yo creo en el Señor, ya yo creo, me salvé. Eso no está en la Biblia. Hay que tener obra. Vamos aquí, Apocalipsis, capítulo 20, 12 al 13. Y esto es palabra de Dios. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Mírenlo aquí, eso no fui yo que lo escribí, mírenlo aquí. Según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿De dónde sale la sola fide? ¡Wow! Ustedes me perdonan, pero esto está bien claro. Jesús, Dios nos dice fe con obras, y el enemigo es el que nos dice sola fe. No tienen que orar. Por eso les digo que la sola fe no es palabra de Dios. Creo en Dios, pero no voy a misa. Creo que Dios me perdona, pero no me voy a confesar. Creo que Dios me va a dar la vida eterna, pero no comulgo. ¡Wow! No podemos. Ok, ahora veamos dos más y nos vamos. Mateo 16. Vamos a ver qué dice el Maestro. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que nunca nos va a mentir. Vamos a ver qué Él dice si somos salvos por la fe, sola fe. Vamos a ver si somos salvos con la sola fe. Jesús, que es Dios, nos dice hoy, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, esto no lo dijo Dios, lo dijo Dios. Entonces, podemos hacer dos cosas. Le creemos a Dios. Bien fácil. Espérate. Le creemos a Dios o le creemos a Martín Lutero y los hermanos protestantes. Tenemos esa decisión. Mire, esto no es obligatorio, esto es libre albedrío. Yo no quiero que sean católicos. Yo quiero que conozcan la verdad. La verdad está en la iglesia de Cristo, 1 Timoteo 3:15. Y ustedes investigan, los padres de la iglesia, investigan su doctrina, ven con la Biblia. Yo lo he hablado con capítulos y versículos. Y yo sé que a veces yo molesto, se molestan conmigo, que a veces dicen que yo los juzgo. No, yo no los juzgo. Yo no los juzgo porque yo les hablo con amor. Amor con verdad es amor verdadero. Amor sin verdad es una verdad falsa, una mentira. O sea que hablábamos con amor y verdad, amor verdadero. Entonces, para terminar, vamos a leer a Jesús de nuevo, al Maestro. Y nos vamos con esto. Y gracias por compartir. Compártanlo luego. Allá arribita en mi canal de YouTube, que tuve la entrevista con el sacerdote y no salía a mi página. Y eso se fue por España, todo Europa. Pero no me conocen a mí. Él tiene más personas que yo. Pero ahora le puse aquí para que cualquier cosa me busquen ahí.
vamos a Mateo del 31. Este es Mateo 25, vamos a ver. Mateo 25, del 31 al 46. Recuérdense, el Señor quiere que nosotros tengamos fe, tengamos la gracia para hacer obras. Sin la gracia, las obras no son muertas. Las obras sin la gracia son muertas. Gracia sin obras es muerta. Tienen que estar unidas. Y tuve miedo. Ok, vamos a ver, 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidos delante de él todas las gentes. Y los apartará los unos de los otros, como apartados el pastor, las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos, las ovejas son las que escuchan, los conocen su voz, y los cabritos no. ¿Okay? O sea que ya ahí hay fe, porque las ovejas creen en él y lo escuchan y lo siguen. Los cabritos no escuchan, no lo quieren seguir. O sea que habla de fe ahí. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Obras. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Desnudo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso para la iglesia es bien importante. Tenemos unos santos como Madre Teresa de Calcuta, muchos santos que ayudaban a los pobres, porque Jesús dice que ahí está Él. Nosotros tenemos que ayudar a los pobres, no con lo que nos sobra, es con lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, para la iglesia es bien importante, pero dirán, pero es que el Vaticano tiene un montón de cosas. Acuérdense que esos son patrimonios históricos. Y ustedes no pueden juzgar sin saber cuánto ayuda a la iglesia. Eso está por ahí. Lo que pasa es, eso es otro tema que voy a hablar. A veces nosotros ayudamos para que nos vean como unos fariseos. A veces nosotros vamos a las plazas a orar para que nos vean, sabiendo que Jesús dijo: enciérrese en su cuarto. Cuando ayudamos y ponemos una foto para que nos vean. Si Él dijo: cuando dé algo tu mano derecha, que ni la izquierda lo sepa. A veces somos fariseos. Y eso es otro tema que vamos a venir después. Seguimos. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Obras. Tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped y no me recogiste. Desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, ni a mí lo hiciste, irán estos al tormento eterno y a los justos a la vida eterna. O sea que, hermanos, quizás nosotros hemos tenido muchas oportunidades para ayudar a las personas pobres y no lo hemos hecho. Ahora que, o sea que hoy, con esta palabra que yo les he compartido, la palabra de Dios, de la Reina Valera, ya vemos que la sola fe es muerta. Eso no es cierto. Entonces,
ahora mismo, quizás ustedes han tenido oportunidad de ayudar a las personas pobres y no las han hecho, pues ahora es el momento de ayudarlos. Siempre ayudarlos. Saquen dinerito ustedes, porque ustedes están bien. Aquí todas las personas que yo conozco están de lo más bien. Quizás no hay una que no está muy bien. Quizás no tenga para ayudar mucho, pero pueden traer sus dones. Acuérdense de esa señora que dio lo poquito que tenía. Y el Señor le dijo, mira, ella dio lo poquito que tenía. Ustedes pueden dar lo que puedan, pero no los que les sobre. O sea, que tienen, que esta palabra de hoy los estimule a tener fe y obrar bien. A creer en Dios e ir a la comunión. A creer en Dios y ayudar al pobre. Y esto es palabra de Dios. Hermanos, gracias. Acuérdense que vamos a volver con el sacerdote y vamos a traer una amiguita mía pentecostal aquí que quiere hablar con nosotros. Y por favor, compartan el video, defensa de nuestra fe católica. Es bien importante, si ustedes no comparten, esto se queda aquí. O sea que les pido que compartan. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, permítenos, Señor, siempre tener fe en ti y llevar obras de caridad para que podamos salvarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero, los amo. Dios los bendiga. Oramos por los enfermos. Oramos por la gente que no, los pobres. Oramos por los difuntos. Por todos y todos los que piden oración.